Ahí sí. Cuida cómo escuchas. Fíjense el título. Fue muy difícil ponerle el título a este mensaje. ¿Y saben por qué fue difícil ponerle título? Porque muchos de nosotros no entendemos cómo se va a mostrar ahora. Ahora se va a mostrar y qué bueno que Dios me ayude a ejemplificar con sus vidas. Pero ustedes hoy día van a entender la importancia de la actitud que tú traes cuando entres a este lugar. Y no hablo de afuera, estoy hablando de este lugar cuando se va a predicar la palabra de Dios. Entonces fíjense, ¿cómo nos preparamos para la predicación y cómo respondemos a ella? Si uno no viene predispuesto a recibir que lo que se predica acá es la palabra de Dios y es el hombre, tú no vas a activar lo que escuchaste. ¿Están acá o no? Pero cuando uno verdaderamente... Cuando uno verdaderamente sabe que no es el hombre, sino que es la voz de Dios que está saliendo por el hombre, la actitud debiese ser distinta, ¿cierto? Los que somos espirituales sabemos que según Mateo 28, Dios está aquí. Y nosotros sabemos que Dios no puede operar en la tierra si es que no usa de un cuerpo físico. Por lo tanto, me imagino que si tú estás aquí y no me estás siguiendo a mí, es porque el Espíritu te revela que esto que se predica acá es la verdad. Y si esto que se predica acá es la verdad, lo que tú tienes que entender es que lo que está saliendo de mi boca es Dios y no soy yo. Ahora, si es Dios el que está hablando su palabra por medio de un hombre, ¿qué es lo que estás escuchando? Estás escuchando la voz y la palabra de Dios. Para el que tenga oídos se entienda. No es para todos. El que tenga oídos que entienda lo que acabo de decir. Amén. Ahora fíjense. ¿Cómo nos preparamos para la predicación y cómo respondemos a ella? Y vamos a avanzar este estudio en Lucas 8, 4 al 18. Y vamos a ver que este texto se refiere a escuchar cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Y hoy día vas a entender la actitud que tienes que tener cuando es Dios el que está hablando. ¿Amén, iglesia? Por lo tanto, dice la Biblia así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves, hollada significa pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen la palabra, luego viene el diablo y quita de su mente la palabra para que no crean y no se salven. Los sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero como estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayeron entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, por las circunstancias, por los placeres y por las riquezas de la vida, y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Miren pues cómo oyen, porque a todo el que tiene se le dará más, y a todo el que no tiene, aún lo que pensaba tener, se le quitará. Entonces vamos a ver que la parábola del sembrador se refiere a cómo escuchamos. Amén. Y fíjense la trascendencia que tiene este mensaje, porque hoy día vamos a entender qué es la actitud y la predisposición que tú traes al escuchar la palabra de Dios
la que va a implicar si tú vas a ser un verdadero o no un verdadero hijo de Dios. Amén. Sigamos avanzando. El pasaje es severo y hasta poco alentador para los predicadores, ya que no anuncia perspectivas de gran éxito en términos de cantidad de personas afectadas en forma permanente. Si tomamos este versículo literalmente, hablamos de 1 en 4. Y si Dios lo dijo, porque tiene que ser así, ¿o no? Acuérdense que la Biblia dice que en los posteriores días la gente teniendo comezón de oír, se van a amontonar a escuchar mensajes, pero van a escuchar lo que quieren oír. Van a escuchar una palabra que no sea reactiva ni proactiva, sino que van a escuchar una palabra que los mantenga en el cielo, y nosotros sabemos que esto no es verdad. Amén. Iglesia, no se me distraigan, por favor, porque me distraen a mí. Entonces necesito que se mantengan concentrados. Fíjense que el mensaje justamente está hablando de esto, de la actitud que tenemos. Camila, ven a sentarte adelante, hermano. Ven adelante. Yo necesito que usted aprenda, hermanosito. Adelante, dije, eso es atrás. Con esto Jesucristo nos advierte a que no seamos engreídos, y mucho menos a pensar que podemos cambiar a las personas fácilmente o caer en desánimo si es que hay muchos oidores que no responden con cambios que sean permanentes. Eso está diciendo la palabra, ¿no? Sí, completamente. La palabra nos está preparando para que nosotros comprendamos que de 100 personas que tú le predicas, de 100 que tú le predicas, van a ser 20 los que van a tomar atención y los que van a empezar a producir fruto. Por eso Mateo 22:14 dice: muchos son llamados, pocos los escogidos. Y Juan 15:16 dice claramente que si fue Dios el que te escogió, Él te escogió para que tú llevases fruto y fruto que permaneciera. Por lo tanto, ¿por qué Dios dice que a los que Él conoció y predestinó los escogió para que llevasen fruto? Ya iglesia, concentrémonos. Esto va a ser impresionante hoy día. Se los digo verdad, por eso necesito que sus mentes estén conmigo. Amén. La predicación nunca ha sido muy efectiva estadísticamente, y estábamos hablando de que Juan 15:16 dice que Dios te escogió a ti si es que eres verdadero y no tú eres. Vale decir que no es uno el que escoge a Dios, sino que fue predestinado y fue escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser reintroducido a su reino. Fíjense, por eso dice en Génesis 1:28, cuando el hombre después de ser creado, Dios le entrega su propósito. Y en Génesis 1:28 le dice, Dios los bendijo, le entregó su bendición y les digo sean fructíferos. Vale decir que toda persona que está dentro del reino fue creada para ser fructífero. Y por eso dice en Juan 15:16 que Él te escoge para que vuelvas a ser conformado a la imagen de un verdadero hijo de Dios y lleves fruto. ¿Están acá o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Por qué? Porque según Lucas 19:10, Jesucristo vino a devolver al hombre al propósito original para el cual fueron creados. ¿Están acá o no? Entonces, si uno tiene la vida de Dios dentro de sí, fue creado para ser productivo, pero productivo dentro del reino. ¿Amén, iglesia? Entonces, la predicación nunca ha sido muy efectiva estadísticamente hablando, y ninguna otra forma de comunicación. Y la razón de esto la hallamos en Mateo 7, y dice así: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, ¿y qué está diciendo el Evangelio? Mateo 7, 13 y 14, ¿qué dice? Que el verdadero Evangelio es difícil. Y que hay mucha gente que no está dispuesta a vivir ese Evangelio difícil. Porque el verdadero Evangelio demanda tu vida. El otro Evangelio no demanda nada. En el verdadero Evangelio tú fuiste comprado y ya no eres tuyo. Le pertenece a otro amo. Y tú entiendes
que Dios necesita de tu cuerpo para establecer su reino, sus propósitos en la tierra. Tú sabes que Dios te tiene que conformar a la imagen de un hijo porque te tiene que preparar para cumplir el propósito original que quedó pendiente. Jesucristo vino a mostrarte cómo debía haber vivido Adán y Eva y cómo debes vivir tú de ahora en adelante. Y Él manifestó que Él no hacía nada en esta tierra si es que el Padre no se lo decía. Por lo tanto, el convertirse en un verdadero cristiano conlleva necesariamente un rechazo y una autonegación hacia uno mismo. ¿Amén, iglesia? Por eso es que la Biblia en muchos versículos dice: el que no pierda su vida, el que gane su vida en esta tierra la perderá, el que no toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí o no puede ser mi discípulo, porque el ser un verdadero cristiano conlleva cada mañana muerte, y muerte de cruz. Amén. Por esto Jesucristo, fíjense, por esto Jesucristo nos dice en Lucas 13:24, esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos van a procurar entrar y no entrarán. ¿Le está hablando al mundo o a la iglesia? La gente del mundo no se está esforzando por entrar al cielo, le está hablando a la iglesia. Y lo que la Biblia está diciendo es que cuando uno escucha el verdadero mensaje, va a ser muy difícil llevarlo a la práctica. Y la Biblia está diciendo: esfuérzate. Y que es lo mismo que le dijo a Josué, cuando le dijo: esfuérzate y sé valiente, para que hagas conforme a todo lo que en la palabra está escrito, porque requiere de un esfuerzo que es superior a tu fuerza. Y para eso Dios nos dotó de un poder, y este poder se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la capacidad que Dios te da dentro de ti para que tú tengas la habilidad para decidir si ahora vives conforme a sus leyes o a las tuyas. ¿Están acá o no? Entonces el Espíritu Santo es el que te capacita para que por medio de tu libre albedrío tú decidas si pecas o no pecas. Vale decir que antes de recibir el Espíritu no hay poder ni habilidad en ti para decirle no al pecado, porque tu naturaleza es pecaminosa. Con el Espíritu Santo vuelve la habilidad que tenía Adán y Eva para decidir si pecaban o no. Amén. Cuando se predica la palabra y se demuestra cuál es el camino de vida que tú debes seguir, dice la palabra que debes esforzarte por entrar. De esto trata este pasaje: de oír pero sin oír, de ver pero sin ver. Trata sobre aquellos que piensan haber oído pero que no oyeron. Este pasaje se refiere a cómo prepararse para la predicación y cómo debemos responder a ella. Que Dios nos conceda ojos para ver, oídos para oír y corazones buenos que produzcan fruto, iglesia. Lo que hacemos ahora y en cada predicación es algo de enorme importancia e implicación. Y son de implicaciones eternas respecto a lo que nosotros vamos a hacer con lo que oímos. Y ahora vamos a empezar con el mensaje. Fíjate que lo que la palabra está diciendo es que lo que tú oyes acá va a tener implicaciones en tu vida que son eternas. Y que esas se van a manifestar si es que lo que tú oíste lo pudiste activar. Y por eso dice en Santiago 1:19 o 2, ¿cuánto era? Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿No era 1:22? Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores y no tan solamente oidores. Ahora fíjate, ¿cómo entra primero la palabra? Por acá, y de acá pasa acá. Si es que es oído espiritual, no orejas. Concéntrense porque entramos al mensaje. Verso 5. El pasaje comienza con el verso 5 y dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, fue hollada y las aves del cielo la comieron. La parábola del sembrador, donde Jesús nos cuenta una parábola que comienza con el sembrador salió a sembrar su semilla. Luego vemos que en el versículo 11 la palabra, o sea Jesucristo, interpreta el versículo 5 y dice: esta pues es la parábola. La semilla era, fíjense cómo comienza: el sembrador salió a sembrar semilla, y después él da la interpretación y dice que la semilla era la palabra. Amén. Ahora, él está refiriendo una parábola sobre el predicar y oír la palabra de Dios. Vale decir que el sembrador es quien predica la palabra y tierra son
quienes la oyen. ¿Están acá o no? Entonces el predicador es el sembrador de la palabra de Dios y la tierra son ustedes, son los oyentes. Ahora, hay 4 respuestas a la predicación de la palabra, representado por 4 tipos de suelo. Y lo que destaca esta parábola es que Jesús interpreta cada una de ellas explícitamente como 4 maneras de escuchar la palabra de Dios. Vale decir que le está diciendo que dentro de la tierra, que son ustedes, hay 4 tipos de oidores. ¿Amén? ¿Amén? El versículo 5 dice primero que algunas semillas o algunas palabras cayeron junto al camino y fueron pisoteadas y las aves del cielo se la comieron. Entonces vemos que el versículo 12 interpreta lo que estaba diciendo Jesucristo y el versículo 12 nos dice lo siguiente: los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de tu corazón la palabra para que no crean y no se salven. Este es el primer tipo de oír. Y dice que hay gente que viene a escuchar, pero como no tienen un corazón sincero y no vienen con la predisposición correcta, para el diablo es fácil robar lo que te sembró y empieza a poner otros pensamientos en tu mente. Y lo que tú recibiste no se puede activar. ¿Están acá o no? Porque la misión del diablo, ¿cuál es? Robar las semillas de la palabra. Porque el enemigo más poderoso que el diablo tiene es la palabra. Él fue vencido por la palabra. Entonces cuando sabe que una persona tiene la palabra en su mente, sabe que va a hablar por su boca. Y él sabe que él está sujeto a obedecer la palabra de Dios. ¿Están acá? Por lo tanto, lo que él hace es robarte la palabra. Por eso es que la Biblia estableció que el 4º mandamiento, iglesia, era guardar el día del Señor. Y eso significa que uno viene a oír la palabra y después se queda todo el día en su presencia. Por eso somos ovejas, porque tenemos que estar masticando el alimento que recibimos. Pero ustedes se van al mall, nos vamos a los juegos, nos vamos al cine, y lo que fue sembrado fue robado inmediatamente. ¿Amén? El verso 6 nos dice lo siguiente: otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Vemos que el versículo 13 interpreta esta parábola y dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Conocen hermanos así? ¿Están acá o no? Y vemos que este es el segundo tipo de oír, ¿cierto? El verso 7 nos dice lo siguiente: otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Vemos que el versículo 14 la interpreta y dice: la que cayó entre espinos son los que oyen, pero cuando salen de la iglesia son ahogados por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano que es espiritual no tiene que llevar fruto en el mundo. ¿Están acá o no? Tú estás siendo preparado para el reino, no para el mundo. Entonces saquémonos la mentalidad de que tenemos que ir a salvar almas, porque eso no te corresponde. Tú estás siendo preparado para reinar sobre la tierra y para ser un administrador de los recursos que son de Dios. ¿Amén? Entonces saquémonos la mentalidad religiosa de que hay una guerra y que el diablo parece que le va ganando a Dios porque estamos perdiendo muchas almas. Eso no es verdad, iglesia. A Dios no se le escapa ningún alma. ¿Amén? Todos los que son predestinados, dice, desde antes de la fundación del mundo, significa que ya estaban destinados para ser. Por lo tanto no se pueden perder. Entonces, tu primer ministerio eres tú y es tu casa. ¿Por qué? Porque eres tú el que tienes que vivir el reino. Eres tú el que tienes que convertirte en ciudadano. Si no, no lo puedes entregar para afuera. Entonces, vemos que está lleno de gente en la iglesia queriendo salvar a los de afuera, pero están perdidos. Entonces dice, son guías ciegos que están tratando de guiar a la gente ciega. ¿Qué vas a entregar? Si tú tienes cultura del mundo, pensamiento del mundo, ¿qué puedes entregarle al mundo? Nada, porque le vas a entregar religión, no le vas a entregar el evangelio del reino. ¿Amén? Entonces, finalmente vemos en el versículo 8 que la Biblia dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. El verso 15 la interpreta y dice: mas la que cayó en buena tierra, en buen oído, estos son los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Y vemos que este es el cuarto tipo de oír. Vamos a desarrollar este estudio. Al final del versículo 8
vemos que Jesucristo se asegura de que captemos el punto sobre el oír. Y Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto significa que no es suficiente tener orejas, iglesia. Todo el mundo las tiene. Habla de otro tipo de oídos y que solamente algunas personas dentro de la iglesia los tienen. ¿De qué oídos está hablando? Completamente. ¿Alguien está recibiendo, no? Entonces no basta con que tú vengas a escuchar. Y por eso es que como muchos de ustedes vienen a escuchar al hombre, después se van. Pero cuando uno sabe que estas palabras verdaderas, uno se queda. Y uno escucha cosas y se le paran los pelos. Y uno empieza a vivir milagros. Y la gente que era evangélica te empieza a decir, oye, que estáis bien, que estáis cambiados. Porque la palabra trabaja internamente, no exteriormente. Entonces los que te guían exteriormente son los que tienen orejas, no oídos. El que viene espiritualmente a esta congregación viene con los oídos espirituales abiertos, no con los ojos físicos. Porque los 5 sentidos trabajan en el carnal. En el espiritual trabaja el espíritu. Y dice que el verdadero hijo de Dios es el que se deja llevar como el viento, porque el espíritu es como el viento. ¿Amén? ¿Amén? Entonces vamos a empezar a desarrollar este mensaje. Existe un oído espiritual, que es un oído que durante la predicación de la palabra escucha más que meras palabras. Hay una belleza, una verdad y poder que estos oídos captan como imperioso, transformador y preservador. Es el tipo de oído al que Jesús se refiere, y sobre esto trata la parábola. Para acentuar aún más el asunto sobre oír, Lucas nos dice cómo explicó Jesús el propósito de las parábolas en esta situación. Y dicen los versículos 9 y 10 lo siguiente. Sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Son palabras drásticas, ¿o no? O sea, Jesucristo, imagínense cómo lo hubieran considerado, que a mí algunos me encuentran duro. Ustedes tienen un concepto de Jesús que es totalmente equivocado, iglesia. Yo vuelvo a repetir, muéstrenme un versículo donde Él diga te quiero mucho, o que haya abrazado a alguien y diga te amo, o que Jesucristo haya besado a alguien. El único versículo del beso que tuvo Jesús fue cuando lo traicionaron. No existe otra, iglesia. Jesucristo venía a cambiar la mentalidad de la gente. Jesucristo venía a hablar con gente que tenía que vivir en teocracia, no en democracia. Ese es un invento del diablo, la democracia, iglesia. Y por eso es que en tu casa no tiene que haber democracia, sino teocracia. Y tus hijos tienen que ser juzgados y medidos a la luz de Dios, de la palabra, no del mundo. ¿Y dónde está el problema de la iglesia? Que hoy día los hijos los crían en los jardines infantiles, en el colegio o las nanas. No tú. Por eso es que la palabra es perfecta. Y sacándonos el machismo tonto, la mujer no fue creada para salir a trabajar. La mujer fue creada porque detrás de un gran hombre, fíjense el dicho del mundo, detrás de un gran hombre. Y la Biblia dice que la mujer salió de la costilla, o está de al lado, no de atrás. La mujer está a la misma altura del hombre, porque son un complemento. ¿Amén? Quiero que me sigan con esto, por favor. Son palabras drásticas para quienes Jesús ha escogido. Los misterios de su reino son abiertos y les concede el regalo del entendimiento que se llama revelación. Y por eso es que cuando tú tienes oídos espirituales, tú lo único que quieres es venir acá. Porque sabes que vas a recibir dinamita, que vas a recibir poder, que estás siendo conformado. Y sabes que tú lo estás viviendo, que hay algo en ti que está pasando internamente, que el mundo lo está notando. Entonces tú quieres estar más acá, porque sabes que algo está pasando. Y tú vienes a escuchar mi palabra, y tú la entiendes. Y hay gente que no la entiende, y como la escuchan carnalmente con las orejas, les parece muy dura, y terminan saliendo. Porque la palabra no está hecha para transformar tu carne, porque tu carne no va a entrar nunca al reino de Dios. La palabra está hecha para formar una nueva creación dentro de ti, y es la vida de Cristo. Y si Él, siendo perfecto, tuvo que padecer para entrar al reino, pues lo dice, ¿no? Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió a ser obediente. Vale decir que para poder entrar, Él tenía que padecer hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué significaba esto? Que Jesucristo tenía que negarse, tenía que negar su carne. Él sabía que venía dolor, sabía que tenía que pagar por gente que no valía la pena, pero Él dijo, no se haga como yo, sino como tú. Entonces el verdadero cristiano es el que sabe que la carne se contrapone al espíritu, la carne quiere hacer algo,
pero el Espíritu le dice, no, voy a hacer lo que Dios dice, no lo que tú quieres. Y por eso es que vemos que hay gente que viene de Peñaflor, que yo no sabía ni dónde quedaba, y vienen los martes, vienen los viernes y vienen los domingos. Y hay otros que vienen a tal lado, no, es que la niña se me puede resfriar en el camino y todo. No son iglesia. Uno sufre, porque los sentimientos, nuestros sentimientos crean lazos con la gente, generan lazos. Y por eso es que uno sufre. Pero la palabra nos dice claramente que no debemos sufrir, porque si tu corazón está puesto en Dios, tú tienes que entender que Él ya lo hizo todo por esas personas. No nos corresponde a nosotros decidir quiénes son y quiénes no son. A mí me gustaría salvarlos a todos, aunque no lo crean. Amén. Fíjense en esto, por favor. En verso 10 dice lo siguiente: y le dijo, a ustedes es dado a conocer los misterios del reino de Dios, para los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Este es un regalo o un don que Dios le da a ¿quién? A sus discípulos. ¿Cierto? Los oídos espirituales es un regalo que Dios da para sus hijos, para sus discípulos. También señala en el verso 10 que para otros la razón de sus parábolas es que viendo, o sea, leyendo la Biblia, no la entiendan. ¿Conocen gente así o no? En el mundo dicen, yo la leo y no la entiendo. Pero en la iglesia también hay mucha gente que la lee y no la entiende. ¿Por qué? No me contesten. ¿Será porque tu corazón no es recto y no es bueno? Porque si tú tienes un corazón recto y bueno, y tú sabes que vas a entrar a la presencia de Dios, y tú vas con la predisposición de que lo que vas a leer lo vas a activar, no de que tú vas a elegir lo que quieres vivir y lo que no te agrada lo vas a sacar. ¿A eso se refiere? Cuando tú vas con esa predisposición a escuchar un mensaje y vas con esa predisposición a la Biblia, dice la Biblia que Dios te va a dar entendimiento. ¿Están acá? Dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto significa que existen dos tipos de oír. Uno con los oídos físicos de la cabeza y otro con los oídos espirituales de tu espíritu. O sea, que pueden oír con los oídos físicos, pero sin entender con los oídos espirituales porque no los tienen. ¿Están acá? Y la palabra dice en Juan 6:63. Alguien que me lo busque, por favor. ¿Cuánto? 63. El espíritu es el que da La carne. la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que habla Jesús son espíritu. No llegan al intelecto, no llegan a la carne. Entonces cuando una persona no tiene los oídos espirituales, esto es insoportable. Porque ya es locura para ti. Fíjate, es locura saber que tienes que ir cada día a tu muerte. Entonces dice en 1 Corintios 98 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es una locura. Pero para los que tenemos oídos espirituales sabemos que ir a la muerte es lo necesario para poder llegar a la eternidad. ¿Están acá o no? Entonces no es locura, pues, sino que tiene mucha lógica. ¿Amén, iglesia? Las parábolas sirven en parte para ocultar y endurecer el ministerio de Jesús, como también son parte de su ministerio revelador y salvador. Estas duras palabras son citas de Isaías en el capítulo 6, donde Dios le dice a Isaías que su ministerio a Israel salvaría a algunos, pero que también endurecería a otros. Y lo vemos en ¿cómo se llama? En Isaías. No, búsquenme Isaías, por favor. En Isaías 6, 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engrieta el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Qué fuerte, ¿eh? Léelo de nuevo, mi amorcito. Léelo de nuevo, pero más tranquila. ¿Del 9? Sí, del 9 y 10. Fíjense, por favor, y pongan atención. Dice que Dios le dijo a Isaías, anda, ve y dile esto a mi pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tenía que usar profetas en el Antiguo Testamento?
porque Dios no podía operar legalmente en la tierra si es que no usaba un cuerpo. Entonces cuando Dios quería hablar, tenía que usar el cuerpo de una persona. Entonces le decía, ve y dile a este pueblo lo siguiente. Y por eso los profetas decían, así dice el Señor, porque ellos eran instrumentos. Entonces dice, Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. ¿cómo eso? Oigan bien, pero no entiendan. ¿Ya? Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y abreva sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para de sanidad. Y no haya para ellos sanidad. ¿A qué se refiere? ¡Qué duro! Eso no habla de Jesús que nosotros conocemos, ¿cierto? Y él estaba diciendo que para que la gente fuese responsable en el juicio, tenían que haberlo escuchado primero. Entonces la misión de uno es tanto salvar como condenar. Y por eso yo siempre les digo amén, y ustedes dicen amén, y digo listo, ya saben. ¡Qué bueno! Fíjense en esto, por favor. En otras palabras, el tiempo se ha determinado para estas personas, y la palabra de Dios ya no era efectiva para salvarlos. Solo era efectiva para volver sus corazones insensibles, para embotar sus oídos y oscurecer sus ojos. Y esto nos señala algo muy importante, iglesia, sobre la predicación. Que la predicación pudiera estar ejecutando el trabajo del terrible juicio de Dios. Por eso dice en Primera de Pedro, dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero no comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Vale decir que lo que la palabra, al ser predicada, está ejecutando es el juicio de Dios? Porque acuérdense que Dios viene a la tierra a dar sentencia. No se lleva a tal juicio donde tú vas a poder decir, pero ¿por qué, Señor, si yo no sabía? No, Él viene, dice que el juicio ya comenzó. Entonces cuando Él venga por segunda vez, viene a dictar sentencia. ¿Alguien está entendiendo el contexto de este estudio, no? ¿Cuál es? ¿Entienden lo primordial que es estar escuchando la palabra de Dios y el dejar que el Espíritu Santo te conforme a la imagen de un verdadero hijo? Pero hay gente que prefiere ir a escuchar tonteras y a escuchar promesas y bendiciones y que Dios te quiere bendecir en esta tierra, que te quiere dar un mejor auto, una mejor casa. Son mentiras, iglesia. Las bendiciones de Dios son espirituales. El corazón del cristiano está puesto en la eternidad, no en el mundo. Cualquiera que ame cualquier cosa en el mundo se constituye en enemigo de Dios, porque todo lo que está en el mundo no pertenece a Dios, pertenece al diablo. Por eso es que se van a sorprender con el mensaje del viernes. Hay un juicio sobre este mundo y no solo sobre el mundo o en el mundo por venir. ¿Y cómo debemos huir de él, iglesia? Y a esto se refiere Jesús cuando dice, ten cuidado de cómo oyes. ¿Sabes por qué? Porque vas a ser juzgado por cómo oyes. No desprecies ni tengas en menos el escuchar la palabra de Dios semana tras semana, sino suaviza, sana y da fruto. Probablemente entonces, fíjense por favor, concéntrense, iglesia. Si la palabra no te suaviza, no sana y no da fruto, probablemente entonces ha endurecido, cegado y embotado tu ser. Por eso dice 1 Corintios 2:16, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. ¿Se acuerdan de Ezequiel 37? El valle de los huesos secos. Dice que hablaba de un pueblo, de una iglesia, que estaban todos muertos, espiritualmente muertos. Yo lo veo, iglesia. Yo lo veo. ¿Por qué la palabra de Dios no produce el mismo efecto en todos? Porque hay algunos que están acá pero están pensando en el almuerzo, ahora que no van a poder salir a los malls. Yo no he dicho eso. Cada uno toma la decisión de cómo vive la vida. Solamente los que somos verdaderos sabemos si es que Dios nos está hablando, si es el hombre. Pero cuando uno tiene oídos espirituales, uno sabe que es Dios el que nos está hablando. Y como tu vista y tu corazón están puestos en la eternidad, tú sabes que tiene que haber una conformación de un verdadero hijo. Y cuando tú ves la vida de Jesús y de los apóstoles, ves que ellos no vivieron dentro del mundo, sino que estaban en el mundo, pero fuera de él porque estaban cumpliendo un propósito específico. Esa es la vida del verdadero cristiano. Esa es la vida tuya, iglesia.
Tu vida es que tienes poco tiempo, porque se puede acabar hoy día, para ser conformado a la imagen de un verdadero Hijo de Dios. Amén. Esto nos lleva a la última mención de la palabra oír en este texto. Y ocurre en lugar sorprendente, fíjense. Hubiéramos esperado que viniera justo después de la parábola en el versículo 15. Pero es en el verso 18. Y dice, por tanto, fíjense, la conclusión del asunto es, fíjense, dice, la conclusión del asunto es, y en otras traducciones dice, por tanto, lo que significa que está conectando toda la parábola con este versículo. Y dice, ten cuidado de cómo oyes. Ten cuidado de cómo vienen a escuchar la palabra de Dios, iglesia. Mucha gente la toma con mucha liviandad y vienen por cumplir. Y piensan que en este rato le cumplieron a Dios y después salen a hacer su vida. Y esta palabra tiene que tener un efecto transformador. Tiene que cumplir una metamorfosis en nosotros. Cada cosa que escuchamos tenemos que activarla saliendo de este lugar. Por eso es que el Evangelio es para los radicales. Amén. La predicación es una cosa y es crucial, pero oír es la otra y es igual de crucial. Fíjense en esto. El pasaje no señala nada de la efectividad de la predicación. Todo habla de la efectividad de cómo tú oyes. Yo solo anuncio la palabra de Dios. Y si yo lo anuncio bien, voy a ser llamado grande en el reino de los cielos. No hay juicio para mí, pero hay juicio para el que oye la palabra. ¿Sabes o no? ¿Cierto, no? La palabra no habla del predicador, habla de la tierra, habla del oyente. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? El punto no es cuida cómo predicas, sino cuida cómo oyes. Vean la razón dada en el resto del versículo 18. Porque significa, la razón es que al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que creía que tenía, se le quitará. ¿Cuántos creen acá que son salvos? ¿Cuántos creen que tienen, ¿cómo se llama?, la bendición de Dios, que tienen el cuidado de Dios? Es mentira. Yo no digo acá, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la iglesia en general. Cada uno de nosotros tiene que saber en qué tierra está. Cada uno de nosotros tiene que saber la predisposición que tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios. Y si verdaderamente la palabra de Dios se está activando en nuestras vidas afuera. Si el mundo te ama y el mundo te percibe como parte de él, es porque no eres nomás por iglesia. Si a Cristo lo rechazaron y lo aborrecieron, dice la Biblia que a ti también te tiene que pasar lo mismo. Porque en la tierra existen dos mundos que son literalmente opuestos, dos reinos. Uno es el del diablo y otro es el de Dios. Y dice que estos se contraponen entre sí, chocan. Entonces cuando uno es ciudadano del reino, uno tiene otras pretensiones, tiene otras políticas, tiene otras leyes. Cuando uno es ciudadano del mundo, uno es su propio amo, y eso es lo que la gente piensa, porque es el diablo. ¿Amén? ¿A qué se refiere esto, iglesia? De que el que más tiene, más se le dará, y el que no tiene, se le quitará. Bueno, consta de dos partes. Una positiva, que es al que tiene se le dará más, y otra negativa, que es al que no tiene, lo que cree que tiene, se le quitará. Fíjate que dice, lo que cree que tiene. Porque muchos piensan que lo tienen, pero no lo tienen. Veamos la primera parte positiva, y vemos que hace referencia al versículo 8. Al final de la parábola del sembrado justo, Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué dice eso? Porque al que tiene más se le va a dar. ¿Se entiende, no? Al que tiene oídos espirituales, se le va a dar más. ¿A cuánto les pasa eso? Que salen de cualquier culto y salen más, siendo más. ¿Les pasa o no? Si tiene oídos espirituales, se le dará entendimiento y revelación. También se refiere al cuarto tipo de terreno, descrito en el versículo 15. Pero la semilla en la tierra buena. La semilla en la tierra buena. ¿Qué significa? Que al que tiene, más se le dará. Y dice la Biblia que de 4 son 1.
el que empieza a producir fruto. ¿Se dan cuenta? ¿Quién está entendiendo, no? No lo digo yo, no, sino que conmigo lo dice Jesús. Si no interpretamos la Biblia de nuestra manera y le cambiamos el contexto. Porque estos mensajes no se escuchan en otra iglesia, menos un domingo en donde la gente viene cansada del mundo porque tiene muchos problemas, entonces hay que ministrar a la gente. Aquí no, iglesia. Aquí no. Dice, estos ya tienen corazón honesto y bueno, y se les añadirá más fruto. Ellos dan fruto con su perseverancia. ¿Con su qué dan fruto? Por eso dice el que persevera hasta el fin. Por eso, yo digo, hay gente acá que uno puede pensar que no es cristiano, y yo les digo, no lo juzguen, iglesia. Porque tenemos gente acá que sigue haciendo tonteras, pero persevera. Y Dios dice que esos van a ser salvos. Porque no es una obra exterior, sino que es interior, y Dios está trabajando con cada uno de ellos internamente. Entonces dice que con su perseverancia ellos van a dar fruto. Por eso dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque lo más importante en la vida de un cristiano es recibir instrucciones. Porque sabe que la palabra lo que está haciendo es formando a Cristo en ti. Entonces uno debiese querer estar todos los días metido e inmerso en la palabra. Estamos hablando de tu eternidad, iglesia. ¿Cierto? Dice, así que ten cuidado de cómo oyes, dijo Jesús. Escucha con oídos espirituales y no solo con los de tu cabeza. Escucha con un corazón honesto y dispuesto, no con corazón engañoso y malvado. Luego la exigencia es muchísimo mayor, iglesia. Dice Santiago 1.22. Dice Santiago 1.22. Lo acabas de leer, no tienen para qué leerlo. Dice, pero sean hacedores de la palabra. O sea, ¿para qué uno viene a escuchar la palabra de Dios? Porque uno la oye, la interioriza para luego externalizarla. ¿Están acá o no? ¿Cuál es la manera que Dios tiene de manifestar que uno es cristiano? Fíjense lo que están recibiendo, por favor. Es su palabra la que tiene que generar algo interior para que después se pueda visualizar exteriormente. Por eso es que vemos llenos de cristianos en el mundo que pasan piola en el mundo. Y cuando uno lo ve distinto, o distinto a todos los predicadores que son gorditos, que son rechonchitos y todo el cuento y que tienen concepto de predicador, a uno lo juzgan, al tiro a la cruz. ¿Por qué? Pues yo no tengo para nada el concepto religioso, yo soy un ciudadano rey, no soy un embajador, soy un rey y sacerdote, y yo me comporto como tal. Entonces la gente confunde la humildad con falsa humildad, y confunde a esta gente, estos gorditos rechonchetes que son han sido... Calla, Yerko, calla. Veamos ahora la mitad negativa del versículo 18. Y dice, mira pues cómo es, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Vale decir, al que no tiene, ¿a qué se refiere, iglesia? A ver si están conmigo. ¿A qué se refiere? Al que no tiene se refiere a los tres otros tipos de suelo. ¿Dónde están esos tres tipos de suelo? ¿En el mundo o en la iglesia? No, en la iglesia. Porque el mundo no está escuchando la palabra de Dios. Está hablando de la iglesia. ¿Y qué está diciendo el Señor? Está diciendo el Señor entonces que hay gente que está dentro de la iglesia que no son salvos, que no son hijos. Y está diciendo que la gran mayoría de la gente que está dentro de la iglesia no son. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Acuérdense que esta iglesia se puede debatir. Ustedes pueden debatir conmigo y siempre que alguien me demuestre bíblicamente que yo estoy equivocado, ustedes lo tienen que tomar. Y eso es lo bueno que tiene esta congregación. Que en esta congregación la palabra es la que tiene la verdad, no el pastor. Y por eso es que yo me encargo de que cada cosa que digo salga con un versículo bíblico para que sea Dios diciéndolo y no yo. Entonces yo no desarrollo un estudio, yo no hago sermones, pero yo desarrollo un estudio sobre un versículo y lo empiezo a desarrollar. Yo tengo que demostrar que cada cosa que sale de mi boca la dijo Él. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que de 4 personas que están en una iglesia, solamente una es verdadera. Entonces estamos viendo, fíjense porque quiero que se concentren. Está diciendo que algunos por los afanes del mundo, por las riquezas, por el trabajo, porque quieren ser más en esta vida, otros porque no tenían raíz, otros porque vienen acá con la mente pensando en qué van a hacer en el día, entonces el diablo les roba las semillas. Está hablando que hay gente que puede estar años contigo, pero que en algún minuto van a salir. Por eso el que persevera hasta el fin,
¿Se las están entendiendo hoy día o no? ¿De verdad? Se refiere a los otros 3 tipos de suelo y a la equivocación de no oír con un buen corazón y con verdaderos oídos espirituales, iglesia. En cada uno de los 3 casos, versículos 12 al 14, hay un oír de la palabra de Dios, pero en cada uno de estos casos, lo que ellos creen que tienen, les va a ser quitado. Y se les va a dar al que sí está haciendo. ¿Amén o no? Fíjense, el versículo 12, el primer suelo, creen tener la palabra, pero dice que el diablo se las arrebata, y por ello es que terminan desobedeciendo. ¿Alguien recibió eso, no? ¿Cierto, no? Dice, y los de junto al camino son los que oyen, o sea que están recibiendo. Pero dice, luego viene el diablo y les quitó. Vale decir que lo que habían recibido, cuando se ven enfrentados a una prueba o a una tentación, lo pierden, porque el diablo se los quita. ¿Amén? ¿Amén o no? Vale decir que creen tener la palabra, pero el diablo se las arrebata y por eso es que terminan desobedeciendo. El versículo 13, que es el segundo terreno, creen que tienen la palabra, la fe y el gozo espiritual, pero no tienen raíz para sostenerlos en tiempos de prueba, que es cuando deben demostrar que entendieron la palabra y cuando deben hacerla. ¿Por qué? Porque dice que el verdadero cristiano se prueba en el fuego intenso. Entonces hay gente que dice, Señor, pues yo te diezmo, yo te ofrendo, Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto? Y los apóstoles decían, Señor, gózate cuando te hallen en diferentes pruebas. Gócense. O sea, ¿hay que ser masoquista para ser cristiano? No, pero tu mente no está puesta en esta tierra. Tu gozo y tu deleite no está en la tierra, sino está en agradarlo a Él y en la eternidad. Y uno sabe que tiene que padecer en esta tierra porque Dios lo tiene que conformar. Entonces la palabra lo que tiene que sacar de ti es lo malo, no lo bueno. Y si tú no te ves como Dios te ve, no tienes nada que hacer en el reino. Porque hay gente que piensa que no es tan mala, pero bajo la perspectiva de Dios no hay ni siquiera uno bueno y somos todos muy malos. Creen que tienen la palabra, la fe y el gozo, pero no tienen raíz para sostenerlos en tiempos de prueba, que es cuando deben demostrar que entendieron la palabra y hacerla. Su fe es un entusiasmo superficial, que solo es real para días de buen clima, cuando ellos están bien. Y entonces cuando viene la prueba, lo que creen que tienen, les es quitado. ¿Qué se les es quitado? La fe que pensaban tener, el gozo que pensaban tener y la cobertura, se les quita. ¿Están acá o no? ¿Se entiende, no? Yo prefiero escuchar esto, iglesia. Porque yo prefiero escuchar esto, ¿saben por qué? Porque yo prefiero que me digan la verdad. Porque así el diablo no me va a pillar de improviso. Porque el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que conocer cómo el diablo trabaja. Dice, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Cuando yo sé cómo él trabaja, yo le cierro todas las puertas. Mi visión comienza a cambiar. Y ahora yo sé que yo debo venir con una predisposición de respeto a escuchar la palabra y a pedirle a Dios antes de que se predique, que Él me dé el poder para poder actuarla saliendo de acá. Finalmente, en el verso 14, vemos el tercer suelo. Y estos son los que piensan que tienen la palabra de Dios, pero cuando llegan las preocupaciones, las riquezas, o el ascenso en tu trabajo, los placeres de la vida, los que creen que las tienen, les es quitado y no llevan fruto. Porque el fruto que lleva el cristiano es para Dios, no para ti. Tú vives para Él, no para ti. Porque si fuiste redimido, fuiste comprado por precio y ya no eres tuyo. Por lo tanto, ya no vives para ti, sino para el que te compró, que es Él. Díganme amén. El punto en el verso 18 es interpretar lo que ha pasado en los cuatro terrenos. Fíjense, vamos a interpretar lo que pasó en los 4 terrenos. 3 veces es verdad que al que no tiene oídos espirituales, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Y que en el cuarto suelo, la verdad es lo contrario, que al que tiene sus oídos espirituales, más se le será dado. ¿Cierto? Si escuchas, pones atención, vienes con la disposición correcta y con corazón honesto y bueno, dice el verso 15, que se te dará más. ¿Amén? Iglesia, ¿tienes oídos para oír? ¿Tienes un corazón nuevo? ¿Entienden por qué el nuevo pacto?
Ezequiel 36, 26. Fíjense, no se me distraigan, concéntrense. Fíjense cómo la Biblia empieza a cuadrar. ¿A qué se refiere con corazón honesto, bueno y recto? ¿A qué se refiere? Que ese corazón es el que tú no tienes. Entonces la persona que no es cristiana, que no ha sido transformada por Dios, no puede escuchar con los oídos espirituales porque no ha nacido de nuevo. Y la promesa del nuevo pacto para la iglesia era que Él se encargaba de hacerlo, no tú. Tú no puedes cambiar tu corazón, lo cambia Dios. Por eso dice Ezequiel 36, yo no puedo hacer nada bueno por mi iglesia. Si yo tengo que morir para que Cristo viva. Eso fue lo que Pablo entendió, por eso en Romanos 7 él dice, lo que sé que tengo que hacer no puedo hacerlo. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero pues dice, gracias a Dios, porque él entendió que el vivir en el Espíritu significaba él menguar para que Cristo viviese. Porque la vida cristiana tú no la puedes vivir, la vive Él. Y para que Él la viva, yo tengo que salir. ¿Estás acá? Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Que al que verdaderamente se arrepintiese, de vivir independientemente de Él y de haberlo estimado, de ir contra sus leyes, Él le iba a dar un corazón nuevo. Lo hace Él. No es que yo obedezca porque yo quiero obedecer, yo obedezco porque Él quitó mi corazón de piedra y puso un nuevo corazón de carne. ¿Están acá o no? ¿Sí? Hoy es primordial y este pasaje trata del llamado a oír la palabra de Dios. Los riesgos, iglesia, son muy altos. Hay un oír la palabra de Dios que apenas brota, pero desaparece antes de cruzar la puerta. ¿Cierto? ¿Cierto, no? Muchos acá decimos que tenemos fe, pero salimos de acá y vienen las circunstancias, las pruebas y desfallecen al tiro. ¿Quién sabe que Dios es soberano? Todopoderoso. Y si Dios es por ti, y entonces eso es intelectual, pero el revelacional no tiene problemas con lo que pasa afuera. Y vuelvo a insistir, el que tiene ese problema es el que tiene el corazón puesto en las cosas, y por eso es que los suicidios han aumentado en un 1000%, y los pobres no se suicidan porque no tienen nada que perder. Por eso Pablo decía, teniendo abrigo y sustento, feliz iglesia, porque la verdadera vida no es esta, es la que está por venir. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué luchas por esta vida si tienes que pelear por la vida que viene? ¿Y a qué le dedicas más tiempo? ¿A esta vida o a la que viene? Hay un oír que se prolonga hasta que la vida sufre alguna circunstancia adversa y entonces se aparta de la voluntad de Dios y se vuelve a otros mensajes. ¿Sí o no? Por eso dice, teniendo comezón de oír, porque quieren escuchar, pero se amontonarán. ¿A qué? A escuchar fábulas. Y son historias bonitas. Yo digo que estuvo lindo el mensaje, ¿sí o no? Es bonito, estuvo bonito. Y yo los vi actuados. Y decían, y Pedro bajó de la barca y empezó a caminar. Y yo decía, oh, qué bueno. En serio, porque era bueno, a mí me gustaba, era choro. Pero no produjo nada en mi vida, pues, iglesia. Finalmente no produjo nada en mi vida. Hasta que decidí a Dios radicalmente y salirme del mundo. Amén. Fíjense en esto. Entonces, vimos que el primero es el que se prolonga hasta que sufra alguna circunstancia adversa, entonces se aparta de la voluntad de Dios y se vuelve a otros mensajes. ¿Por qué el Señor dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor? ¿A quién le estaba hablando el mundo? El mundo no lo llama Señor. ¿Por qué les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar? Si se supone que todos los que estaban dentro de la iglesia hicieron la oración, ¿sí o no? ¿Todos hicieron la oración o no? Pero la Biblia dice claramente que el que no hizo su voluntad no va a entrar. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Las fábulas o los estudios? ¿Los sermones o los estudios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde la veo? En los estudios, no en los sermones ni en las fábulas, porque los sermones y las fábulas trabajan en mi alma, los estudios trabajan en mi interior. Hay un oír que florece hasta que las riquezas y los placeres de esta vida la ahogan. Elijo por mí en vez de Dios. ¿Conocen gente así? Entonces, en vez de estar acá, no están acá porque eligieron por ellos y fueron a disfrutar. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, iglesia. Yo estoy diciendo que en mí eso no se da, porque mi prioridad es Dios. No sé la tuya, pero la mía es Dios. Y sé que Dios viene en cualquier minuto y que me tiene que hallar velando. Y que Él viene a buscar una iglesia preparada.
y que Él viene a buscar una iglesia que esté vestida de justicia. Entonces, si yo sé verdaderamente que Él está por venir, porque las señales ya dicen que Él viene y lo voy a predicar, estoy preparando un mensaje en relación a Mateo 24, pero desarrollando las profecías en relación a Daniel y Apocalipsis, y ustedes van a saber que cada día es de chiripa. Cada día que vivimos es chiripa. Jesús debería haber venido hace mucho rato. Y yo sé que Él viene en cualquier minuto. Y mi mente está puesta en irme con Él, no en quedarme. Hay un oír, iglesia, que vence al diablo, que soporta las pruebas, que desprecia las riquezas, que son las cosas del mundo, y que da fruto de vida eterna. ¿Cuántos quieren esto oír? Vamos a pedir a Dios por él. El Salmo 46 dice, fíjense, sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Has abierto? A Dios no le importa que la gente viene acá, no es que yo voy a ir porque tengo que cumplir. Él dice, esto no le agrada. Dice que cuando una gente viene con el corazón recto y viene a buscar algo de Dios, Él le abre los oídos. ¿Están acá o no? Dios dice que Dios abre el oído para que puedas oír. Oremos, iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a parar el mensaje porque si no nos vamos a alargar mucho. Uy, yo decía son las 3, no, pues verdad que hay que atrasarle una hora. Son 1/4 para las 2. Vamos a orar. Cierrenme sus ojitos, por favor. ¿Ah? Sí. Voy a empezar a tener más amor, iglesia, para que no me odien tanto, de verdad. Yo trato, antes de entrar, digo, Señor, por favor, que no sea tan duro, que no sea tan duro. Yo no quiero ser duro, iglesia. Ustedes tienen que entender que cuando yo me predico a mí también. ¿Sí? Sí, vamos. Lo que pasa es que la palabra dice que son 4 tipos de oidores, ¿cierto? En algún momento uno puede revertirse uno de esos. Completamente. Pues que ese es el sentido del mensaje, pues si no, no lo predico, pues chicas. Si no me quedo con eso guardado nomás. El sentido es que tú ahora cuando vengas sepas que tienes que venir con una predisposición distinta a escuchar la palabra. Y por eso es que yo les decía a ustedes que me molesta cuando la gente se para y va al baño. Es la palabra de Dios la que se está hablando. Que falta de respeto. Porque si tú pudieras ver a Dios acá, en vez de a mí hablando, yo te aseguro que estarías así con cara de religioso y de fariseo, sin apartarte del Señor. Si es la verdad. Si no les gusta escuchar la verdad, nomás, pero la verdad, yo también estuve sentado en la iglesia. Yo soy el menos perfecto de todos ustedes, aunque no lo crean. Y cuando yo me predico, no, menos que todo, menos Mauricio. No, que ya estoy frito, pues ya no tengo cómo llegar al cielo, entonces ya estaría mal. Ahí estaría con depresión. Pero fíjense. No, hasta aquí. Hasta aquí que a mí el espíritu me defiende al tiro. El espíritu, perdónanos, Señor, buenos años. Cierrenme sus ojos y no se desconcentren. Cuando uno predica la palabra, dice que es una espada de doble filo, ¿cierto? ¿Y qué significa doble filo? Que corta hacia allá, pero corta más hacia acá, iglesia. Entonces ustedes no piensen que yo estoy cortándolo a ustedes, porque la palabra a mí también me corta. A mí la palabra también me dice, cambia esto, porque el Señor va a venir, déjate de ser así. Yo constantemente, ustedes saben, los que me conocen, que yo recibo más que tú. Y por eso es que yo me gozo tanto de predicar el Evangelio, porque muchas veces hay cosas que yo no las sé, que el Señor me las va revelando mientras las predico. Y es porque eran para mí. Entonces no piensen que cuando yo les predico estos mensajes, porque yo creo que yo soy perfecto y ustedes no. Cuando yo tiro bromas que son duras, también son para mi iglesia. Y yo no estoy libre, tengo más responsabilidad que tú, porque en algún minuto decidí hacerme maestro. Y dice, cuidado con los que se quieren hacer maestros, porque recibirán mayor condenación. O sea, los que saben, los que me conocen acá saben que yo de esto no vivo y que a veces tengo que poner plata para que esto se pague. Entonces no tendría ningún sentido, iglesia, para mí el estar acá predicándoles esto, si es que no fuese verdadero mi llamado. Amén. Yo te predico el Evangelio verdadero porque quiero que llegues al cielo. Y quiero llegar también. Y quiero llegar al centro de operaciones para después volver a la tierra a cumplir el propósito para el cual fui creado, que es señorear sobre esta tierra. Y por eso dice, el que guardase mis obras hasta el fin, a este le daré más naciones para gobernar. Iglesia, no te prepares para ser un empresario, no te prepares para ser un buen médico, un buen arquitecto, prepárate para ser un buen administrador de Dios en la tierra. Eso vale mucho más que lo otro, iglesia. Porque había una parábola en la Biblia de un hombre que hizo tantas riquezas en el mundo que dijo, ¿sabes qué? Voy a construir otro granero para guardar más riqueza. Y Dios le dijo, necio,
hoy día han pedido tu alma, hoy día te vienen a buscar, porque su corazón estaba puesto en la tierra y no en el reino. Iglesia, ¿dónde está tu corazón? Dice la Biblia que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y tú sabes que esto es locura para el mundo, ¿cierto? Y por eso es que, como vimos el viernes, dice que los enemigos más grandes de tu vida van a ser hasta tus propios familiares. Yo lo viví, iglesia, y no veo a mi familia hace mucho tiempo, y eso no quita que no ore por ellos todos los días. Pero mi Señor es Dios, no es mi familia. Y cuando ellos rechazaron esto que yo estaba haciendo, yo opté, porque no podría ser siervo de Cristo si tratase de agradarlo. Constantemente nos vemos enfrentados a tomar decisiones, iglesia. ¿Elegimos por nosotros o elegimos por Él? Y si tú eres cristiano verdadero, tú sabes que tu vida ya no te pertenece y que Él se va a encargar de tu vida aquí en la tierra. Por lo tanto, vamos a orar ahora pidiéndole a Dios, amado Padre Celestial, maravilloso Señor. Queremos pedirle, Señor, ahora, por medio de esta palabra, Señor, que usted nos ha dado, Señor, que usted abra nuestros oídos espirituales, Señor. Que usted pueda aperturar estos oídos espirituales para que recibamos esta verdad como si hubiese venido de usted. Y para que, Señor, usted nos dé el poder por medio de su Espíritu Santo para convertirnos en hacedores y no en meros oidores, Señor, sabiendo que nos estamos engañando, porque estamos recibiendo un mensaje que no podemos practicar. Padre amado, que esta palabra nos confronte, Señor, y que podamos decir cada día que cada día somos más cristianos que ayer, Señor. Que cada día podamos decir que somos más semejantes a Cristo. Que cada día podamos decir que somos conformados más a su imagen, que estamos creciendo, Señor, hasta que lleguemos a ser conformados a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Sabemos que esa es la meta, Dios. Y sabemos que tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Gracias, Dios, porque no importa cómo nos vean ahora. Lo importante, Señor, es que sabemos que usted va a cumplir su promesa y que es usted el que nos va a perfeccionar. Dios mío, gracias, Señor. ¿Cómo no darle gracias, Señor, si usted nos permite conocer esta verdad, Señor? Esta verdad, Señor, que nos permite, Señor, ser confrontados, Señor, con nuestra naturaleza rebelde y pecaminosa, Señor. Esta verdad que manifiesta, Señor, que Hebreos 12 se cumple, Señor, que el que no está en santidad no le puede ver, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que el Espíritu que reside en nosotros es santo y que necesita recibir dentro de una vida santa, Señor. Gracias, Dios maravilloso, por cada una de las personas que han venido hoy día, Señor. Solamente usted conoce mi amor, Señor, hacia la gente que no vino hoy día, porque el amor en la Biblia es acción, no es sentimiento. Y usted sabe, Señor, que yo los pongo en oración, Señor, que yo pido que usted les dé entendimiento, que les dé revelación, pero que no me corresponde a mí decidir quiénes son y quiénes no son. Yo le doy gracias, Señor, por lo que hemos decidido apartar este tiempo en esta semana, Señor, que es semana larga para la gente del mundo y algunos de nosotros que estamos felices porque el martes vamos a poder venir, Señor, a estar en su presencia. Maravilloso Dios, gracias, Señor. De todo corazón le damos gracias, sabiendo que usted es el único que escudriña nuestros corazones. Bendigo a esta congregación. Bendigo a cada una de las personas que han venido, Señor. Yo desato ahora y libero la bendición sacerdotal sobre cada uno de ellos, Señor. Yo le pido, Señor, que usted se revele a cada uno de mis hermanos, Señor, que están sentados aquí el día de hoy, porque yo sé con certeza que cada uno de ustedes son escogidos y que han sido escogidos para representar a Dios aquí en esta tierra. Los bendigo, iglesia. Los bendigo física, económica y espiritualmente, para que todas esas bendiciones sirvan para alcanzar y para glorificar el nombre de Dios, extendiendo su reino sobre la tierra. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vámonos, Levita, ahora. Apagar el